Hola, hola, hola a todos. Bueno, ya se nos están sumando más y más. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, depende de donde estén, como siempre. A ver, vamos a esperar que se una un poco más. Secure Access para los entendidos de Absolute. Y es que esta es una solución que está pensada más allá del endpoint en los temas de conectividad. Como sabemos, el mundo digital en este momento y desde hace unos años para acá está en constante cambio. Y entonces, en ese sentido, ya no podemos confiar ciegamente, ya la confianza ciega ya no tiene cabida. Por eso las empresas se están adentrando más y más y más en lo que es el mundo o la estructura o el esquema o el marco de ciberseguridad del Zero Trust. Para hablar de ello nos acompaña hoy Juan Carlos Marín. Como siempre, él es nuestro experto, uno de los pilares más fuertes y esenciales en el equipo técnico de nuestra región. Prácticamente no necesita presentación porque es nuestra eminencia. Y hoy con él vamos a meternos entonces en las aguas profundas del Zero Trust, un enfoque donde la confianza se va ganando a cada paso y no se da por sentada de ninguna manera. Aquí vamos a empezar hablando un poco de cómo esto afecta la protección de los datos sensibles, cómo es bueno para eso, obviamente, ¿no? Desde nuestros dispositivos endpoint hasta toda la parte del networking. Y cómo la adopción de estas políticas de confianza cero nos van a ayudar a elevar la ciberseguridad de nuestro parque de dispositivos. Pero ¿por qué es tan relevante? Obviamente no los vamos a dejar ir sin soltarles esas respuestas, ¿no? Hoy vamos a ver con Juan Carlos cuáles son las consecuencias reales, positivas y negativas de abrazar o resistirse totalmente a lo que es el Zero Trust en las organizaciones. Esto es un enfoque que va a terminar siendo, más allá de un estándar, un recurso obligatorio. ¿Por qué? Porque como vemos, los ciberdelincuentes cada vez encuentran más y más medidas para acceder a nuestros sistemas y esto es una de esas capas de seguridad adicionales que nos va a ayudar a que eso no suceda. Entonces los queremos bien activos, ya tenemos bastantes personas conectadas, tienen ahí el chat de preguntas y respuestas, tienen el chat para que puedan chatear directamente con nosotros. Bienvenido Juan Carlos y muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos de nuevo por su tiempo. Vale, gracias David, gracias por la presentación. Y pues la idea hoy es hablar de un poquito de acceso seguro, de acceso remoto y seguro, que es una realidad que hoy en día tenemos por todos lados. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo hoy en día, de cómo está el tema de conectividad y cómo está el tema, cómo eso nos está impactando. O sea, la conectividad cada vez más se requiere que haya conectividad remota, cada vez más tenemos trabajadores funcionando en esquemas híbridos o completamente remotos, ¿sí? Y eso implica básicamente que la seguridad en la red ya dejó de ser un tema interno, un tema que teníamos dentro del edificio, a ser un tema ya que se abarca al mundo completo. O sea, ya no solamente es que hay trabajadores conectados desde fuera a mi data center, sino que esos trabajadores también utilizan recursos que están en la nube, o sea, no utilizan solamente los recursos que tengo yo en mi data center, los que todavía tengo, sino que van a utilizar una cantidad de cosas en la nube, de aplicaciones en la nube, y van a acceder a muchísima información a través de esas conexiones, a información que es confidencial de la empresa, van a proveer ese acceso que ellos utilizan para entrar a esos sitios, pues es un acceso que si se llega a ser robado, pues puede ser fuente de cualquier cantidad de ataques o de brechas de información para la organización. ¿Sí? De hecho, el tema viene variando, o sea, por un lado tenemos el tema del trabajo remoto, cada vez, esto es un promedio que sacamos nosotros de todos los dispositivos que monitoreamos alrededor del mundo en un informe que se llama el Cyber Security Index, Cyber Resilience Index, perdón, que analiza cuál es varios aspectos de la conectividad de la gente. Nosotros hacemos un análisis anonimizado, es decir, sin saber quién es el dueño del equipo ni quién está ahí, pero podemos ver, por ejemplo, de dónde se conecta, a dónde se conecta, eh, qué sitios está visitando cuando se conecta, y hay una cosa que se encuentra con mucha frecuencia, es la movilidad de la gente. ¿Sí? Las empresas tienen una movilidad de más o menos 4 sitios diferentes
durante el año. O sea, no solamente trabajan desde su casa y desde la oficina, sino por lo menos en 2 sitios más se están conectando para trabajar. De 2 sitios más se están conectando, lo cual implica obviamente que se están conectando no solamente desde las redes conocidas, desde la red de la oficina y desde la red de probablemente de su casa, sino que probablemente se están conectando desde un café, desde por el celular, desde diferentes sitios. ¿Sí? Entonces esto ya se volvió una cosa muy común. ¿Sí? Por el otro lado, estas personas están visitando sitios peligrosos en la red cuando están fuera de la oficina o cuando están fuera de su casa, donde a lo mejor tienen algún tipo de control de los sitios a los cuales visitan. ¿Sí? Puede que desde sitios remotos puedan o que estén trabajando de un café, puedan ellos conectarse a redes peligrosas y entrar a sitios, por error, entrar a sitios que pueden ser peligrosos, que les pueden intentar robar información. ¿Sí? Hoy en día se ha detectado que más o menos el 26% de todas las brechas que hay se originan a través de navegación en buscadores web. Es decir, alguien ha entrado, alguien se ha robado credenciales a través de un sitio de internet falso o de un sitio que fue visitado sin que la persona estuviera consciente que estaba visitando un sitio que podría ser potencialmente peligroso. Adicionalmente, el 50% de los sitios tenían al menos una vulnerabilidad grave, grave y explotable, o sea que en los mismos sitios existían posibilidades, en sitios que son conocidos, que tienen una alta reputación, existían links a sitios o existen links a sitios peligrosos, ¿sí? A sitios que pueden finalmente llevarlo a uno a, una, a visitar un sitio en el cual le pueden llegar a robar información. Por ejemplo, es bastante común el tema de los periódicos, inclusive periódicos tan respetables como el New York Times o tan sólidos como estos periódicos gringos, tienen varias secciones, varios links que llevan a sitios de promociones, a sitios de publicidad, y esos sitios en algunos casos están, digamos, hosteados o manejados por empresas que no cuidan todos los aspectos de la seguridad y terminan conduciendo a estas personas a sitios que son peligrosos. Y esas vulnerabilidades existen prácticamente en la mitad de los sitios que hay en Internet. Por otro lado, también el 94% de los intentos de ataques diarios, ¿sí? se han generado desde un mismo website. O sea, desde un website se han generado esos sitios peligrosos. Y también lo mismo ocurre con el alojamiento. O sea, el alojamiento, dominios benignos en los cuales están alojados sitios normales, sitios que la gente usa, hay por lo menos un sitio que puede ser peligroso. Entonces, eso es quiere decir que estamos navegando o que la gente, los usuarios están navegando desde sitios que pueden ser demasiado peligrosos. Es como si uno estuviera caminando en la calle, por una calle muy peligrosa y ni siquiera se da cuenta que eso está pasando. Por otro lado, ya hablamos de que el trabajo remoto ha venido incrementándose de una manera sustancial y en las áreas de tecnología y de seguridad y redes de las organizaciones, pues realmente no han podido mantener el ritmo porque es mucho más rápido lo que la gente se va a trabajar desde su casa o lo que se va a trabajar desde fuera de la oficina, con cada vez más tecnología, apoyados más en tecnología. Eso es con mucha más frecuencia ocurre. Antes, digamos, los visitadores médicos, por ejemplo, pues estaban en la calle todo el tiempo, pero si acaso tenían un iPad con algunas listas de precios, algunas cosas ahí en su dispositivo, pero ahora ya tienen acceso desde ese dispositivo, desde un iPad, desde un celular, tienen acceso a todos los sistemas de información de la empresa, tienen acceso a una cantidad de sitios, tienen acceso a mi red, ¿sí? Probablemente estén limitados los accesos, pero el acceso existe y eventualmente puede ser usado para un fraude. Y las empresas no han logrado mantener el ritmo al cual esas conexiones remotas están creciendo y están afectando a la organización. Estas personas que trabajan de manera remota además tienen una serie de dificultades que son muy, muy comunes, o sea, por ejemplo, los reinicios forzados, aplicaciones que se caen, videollamadas que fallan, el reinicio forzado de aplicaciones que se tocar, aplicaciones que cuando se cambian de red tienen que reiniciar la aplicación. Hablábamos de las conexiones inseguras, mala calidad en las llamadas o en las videollamadas, y a veces que el roaming se activa, o sea, cuando las personas están fuera del país incluso, así estén conectados desde una red Wi-Fi, a veces se activa el roaming por algún error, alguna aplicación que tumbó el Wi-Fi sin darse cuenta y se activó el roaming. Ese tipo de cosas se generan y eso genera, pues obviamente, muchos dolores de cabeza para los usuarios, genera problemas para la empresa y genera un gran incremento en el costo de las operaciones de las empresas. Entonces, ante eso, pues básicamente, ¿qué es lo que está
proponiendo la industria o a dónde está yéndose la industria. O sea, hay un esquema conocido como SASE, ustedes probablemente han escuchado hablar mucho de él. SASE pues es un esquema que ya básicamente parte de que todo está en la nube, de que todos los, y todo el control del acceso tiene que controlarse a cosas que están allá. Primero, la realidad de las empresas todavía no ha llegado allá, está en ese proceso, entonces las empresas necesitan una herramienta, necesitan herramientas que les permitan hacer ese movimiento, ¿sí? Irse de un data center a irse a un ambiente full cloud y adicionalmente el SaaS implica o se apoya en herramientas y en elementos que garantizan la conexión y que garantizan el que las empresas o que la operación remota se va a hacer de una manera sobre todo segura. O sea, que esa seguridad en el edge o en el borde donde la gente está trabajando siempre es una seguridad estable. Esas herramientas o ese paradigma es lo que se está implementando con el nombre de confianza cero, ¿sí? Que básicamente dice nunca confíes, siempre verifica. Y básicamente lo que se está suponiendo acá es que las personas, o sea, que no tenemos que suponer que porque una persona entra con una clave correcta, eso es suficiente para que esa persona pueda entrar a mi red. Primero, el concepto tiene que cambiar desde el mismo pueda entrar a mi red. O sea, las personas no pueden entrar a la red, las personas no entran a la red, las personas entran a aplicaciones o a puntos muy específicos de lo que son los que necesitan para su operación. Entonces, lo primero que hay que hacer es limitar el acceso. Hay que hacer uso de esta frase que está acá, que dice utilizar el acceso menos privilegiado. Eso es súper importante. La gente tiene que tener los accesos mínimos necesarios para operar. Es decir, esas personas que se conectan remotamente solamente tienen que tener acceso a la aplicación a la cual se conectan, ¿sí? Solamente tienen que tener acceso dentro de esa aplicación a los módulos, a las URLs de los módulos a los cuales se conectan, y ese acceso no debe servir para absolutamente nada más que conectarse a esa otra cosa, bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que verificar explícitamente, o sea, las personas ya no solamente es suficiente con que tengan una clave de acceso y, una clave y un password, ¿sí? Ya existen esquemas como la doble autenticación, por ejemplo, ¿sí? Pero la doble autenticación debe ser utilizada no solamente cuando las personas se conectan, sino todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, cada vez que una persona se cambia de aplicación, cada vez que una persona hace algún movimiento que pueda resultar irregular o de su comportamiento normal, pues debería poderse utilizar la doble autenticación, debería poder activarse. O sea, yo siempre tengo que verificar explícitamente que las personas que están intentando acceder a mis activos son personas auténticas, son quien dice ser. Entonces yo tengo que tener esas posibilidades siempre activas. Y finalmente, el otro tema fundamental, el otro principio fundamental de la confianza cero es que yo ya tengo que asumir que ya hay una brecha. O sea, yo siempre tengo que estar pensando un poquito, de una manera un poquito paranoica en la que digo, en mi red ya existe una brecha y ya probablemente los atacantes están adentro, pero yo tengo que estar concentrado como tecnología en buscar esas brechas, no solamente en pensar que existen, sino en buscarlas, ¿sí? Y eh, esas brechas existen no solamente por los problemas que yo tenga en la red, sino por los problemas que hay en las aplicaciones y en los sistemas operativos que se usan para que las personas puedan utilizar estos recursos de manera remota, ¿sí? Ustedes saben que los sistemas operativos tienen vulnerabilidades de día cero, que básicamente una vulnerabilidad de día cero es algo que se genera en la fábrica cuando el producto sale a uso público. Son cosas que no se probaron, que nadie se dio cuenta que estaban ahí y salieron con eso, ¿sí? Y la vulnerabilidad de día cero tiene además dos problemas. El primer problema es pues que existe y que si alguien la detecta, pues por ahí se va a poder meter. Y el segundo es que cuando la detectan, el fabricante generalmente pues va a generar un parche, ¿sí? Pero cuando genera el parche también de alguna manera publica información, probablemente no todos los detalles, pero va a publicar información contando que hay una brecha, ¿sí? Contando que hay una brecha y da una información que puede ser en algunos casos suficiente para que quien estaba buscando la brecha logre identificarla y adicionalmente esa persona que la estaba buscando logre buscar a quienes todavía no han implementado una solución y atacarlos por ahí, ¿sí? Es decir, cuando se libera la solución, se está haciendo pública la brecha que existe y eso permite que quienes no actúen rápidamente estén expuestos a un ataque. Entonces, yo tengo que estar siempre pensando en esto, en que la brecha existe y tengo que pensar en tener soluciones que me obliguen a limitar el acceso a esas brechas, ¿sí?
tener algo que me evite que yo como persona que trabaje de manera remota, si tengo una brecha en mi dispositivo o si hay una brecha ya en mi red, pues que esa brecha no sea posible de usar en lo más posible. No solamente esperar a que Windows o el fabricante de la aplicación liberen el parche para solucionar la brecha, sino que yo tengo que evitar que esa brecha pueda ser usada incluso antes de que alguien descubra el detalle de la brecha. Este modelo Zero Trust Network Access, pues ya digamos que bueno, este Zero Trust es el principio fundamental, pero esto se convierte ya llevándolo a la terminología de redes, pues lo vamos a convertir en lo que se llama Zero Trust Network Access. Básicamente, ¿qué es lo que quiere ese acrónimo? ¿Qué es lo que quiere decir? Básicamente que este principio de confianza cero lo tengo que llevar a la red, a las personas que se conectan a mi red. Yo tengo que llevar esos principios de Zero Trust. ¿Sí? Entonces, estas herramientas lo que van a hacer es añadir una capa adicional de protección, van a poner una protección muy explícita, tratando de disminuir la superficie de ataque que puede tener un atacante. ¿Sí? Yo siempre tengo que tener en mente que los atacantes básicamente lo que buscan es tener un espacio al cual empezar a dispararle de alguna manera y atacarlo. ¿Sí? Yo tengo que tratar de disminuir ese espacio, esa superficie, lo más que se pueda. Y acá es donde las soluciones Zero Trust Network Access tienen una gran participación. ¿Sí? Tienen una gran utilidad. Entonces, acá voy a tener que empezar a pensar en cosas como entender muy bien el entorno de red en el cual estoy trabajando, especialmente cuando las personas están trabajando de manera remota, porque cuando yo trabajo en mi edificio, pues yo tengo un entorno absolutamente controlado, yo sé todo sobre ese entorno porque está dentro de mi ambiente, pero cuando las personas se van y empiezan a trabajar desde afuera, básicamente yo quedo completamente desprotegido. Las personas están trabajando, ya no es solo mi red, sino que son muchas redes intentando trabajar con mi red y eso se puede convertir en algo supremamente peligroso. ¿Sí? Ahí viene, pues que lo que siempre se ha utilizado es la VPN para que las personas que están afuera se conecten, pero pues una VPN obviamente no está pensada para eso, estaba pensada para una herramienta de soporte, ¿sí? A raíz de la pandemia se convirtió en la herramienta de uso principal para las personas que trabajan de manera remota, pero es una herramienta completamente inmadura e insuficiente para una conexión remota. ¿Sí? La VPN no valida si mi equipo tiene los parches actualizados, no valida si la persona que se está conectando es quien dice ser. La VPN no valida si yo tengo los permisos lo suficientemente delimitados para que las personas entren a ciertas áreas nomás de la red o a ciertos específicos. No puedo limitar por usuario, simplemente yo abro un túnel y la gente se conecta por ahí. Lo único que me da la VPN de seguridad es la posibilidad de encriptar la información que va por el túnel. Eso es lo único que la VPN me está dando. Pero realmente la VPN se convierte en una ventana para que un atacante entre. Si a alguien se le logra robar las credenciales a esta persona que se está conectando desde afuera a través de una VPN, pues ese atacante va a poder entrar por ese mismo túnel, va a poder entrar por esa VPN y esa persona no necesariamente va a buscar las aplicaciones que el usuario normalmente utiliza, no, esa persona va a buscar, ya al tener acceso a la red, va a empezar a mirar qué cosas están desprotegidas, va a empezar a entender la red y en muy poco tiempo hace un tiempo era cuestión de meses, va a identificar las brechas que hay en la red y a partir de ahí va a lanzar el ataque. ¿Sí? Hoy en día con los temas de inteligencia artificial, pues eso es tema de otra charla, pero con los temas de inteligencia artificial, ese tiempo de exploración de la red, de entender lo que hay dentro de una red de un atacante, se ha reducido sustancialmente, se ha reducido de una cuestión de meses a una cuestión de 1, 2, 3 días. En 3 días un atacante ya sabe qué hay en una red gigantesca, ¿sí? Y ya puede lanzar el ataque, sabe que está desprotegido simplemente porque tuvo el acceso a través de una solución de VPN. Entonces, con las soluciones de VPN hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, volviendo aquí a esta lista, pues aquí estaba que yo tengo que tener en cuenta cuál es el entorno, cómo se convierte el entorno con mi salida, los usuarios remotos. Tengo que tener políticas claras y definidas, políticas de acceso claramente definidas para las personas que se están conectando. Tengo que tener posibilidades de autenticación muy fuertes, o sea, el tema de lo que hablábamos ahora de el doble factor de autenticación, que es súper importante. Tengo que tener un control de acceso basado en la identidad. Hoy en día existen los celulares y que pueden hacer
reconocimiento visual de la persona que se está conectando, pues es un elemento que en el cual hay que apoyar las posibilidades de la doble autenticación, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de, a través de un elemento externo, verificar si la persona que se está conectando es quien dice ser o no. Entonces, utilizar ese tipo de cosas. Tengo que tener posibilidades de resiliencia y recuperación en el endpoint, ¿sí? Que eso es algo que también es un tema de otra conversación, pero es la posibilidad de que el endpoint, que al final es el punto por el cual están entrando los atacantes y es el primer punto que va a ser atacado, que ese endpoint tenga la posibilidad de recuperarse ante un ataque. Eso es la resiliencia. Tengo que ver cómo yo garantizo ahí. Tengo que tener posibilidades de segmentación de red que ya existían, pero ver cómo vuelvo a esa segmentación de red a algo que pueda usar de manera remota. Tengo que poder inspeccionar el tráfico, saber qué tráfico está entrando, desde dónde está llegando ese tráfico, qué aplicaciones son las que más usan ese tráfico, cuáles son los túneles que se están usando, todo ese tipo de cosas las tengo que poder saber. Tengo que poder monitorear y tener mucha visibilidad de lo que está haciendo. Tengo que encriptar la información, no solamente la información que viaja por el túnel, tengo que poder encriptar la información que reside en los dispositivos, ¿sí? Porque muchas veces yo tengo mis dispositivos sin encriptar y lo que está pasando es que estoy extrayendo información de la empresa, dejándola en un equipo que no tiene información encriptado, no tiene su disco encriptado y ese equipo se lo pueden robar. Se lo roban, le sacan el disco, lo llevan a otra máquina y extraen toda la información que quieran que yo extraje desde la organización. Tengo que garantizar que mis dispositivos están actualizados, que tienen los parches actualizados y finalmente, y un elemento súper importante es que el personal, el usuario de la empresa, el usuario que no es un usuario que sepa de tecnología, que es un usuario para el cual todos estos temas son supremamente aburridos porque está pensando en sus temas de negocio, en sus temas de operación, esa persona tiene que estar capacitada, tiene que entender a lo que se expone, probablemente no con tanto detalle, pero entenderlo, y adicionalmente tener la posibilidad de saber cómo defenderse y qué prevenciones debe tener. Porque al final él es el punto que está al lado del endpoint, y por temas de ingeniería social o por temas de temas como phishing y todas estas cosas, pues pueden atacarlo y él ni siquiera se da cuenta que lo están atacando y le pueden robar información para eso. Entonces, con base en todo esto, pues básicamente que es como la industria está viendo el Zero Trust. Zero Trust, básicamente, y nos lo dice Gartner muy claramente, el Zero Trust es una herramienta que debe crear un límite de acceso lógico. O sea, antes teníamos un límite de acceso físico controlado por un firewall, controlado por un gateway, unos aparatos que habían que me controlaban toda mi red que estaba en el edificio. Cuando la gente se fue a trabajar desde afuera, pues eso se perdió. ¿Sí? Ese acceso físico pues ya no se puede garantizar. Entonces ahora tengo que crear un acceso lógico, ¿sí? Que esté basado en la identidad y sobre todo en esto, el contexto desde el cual se genera la conexión. Yo tengo que tener posibilidades de validar que la persona que se está conectando desde un contexto seguro y razonable, ¿sí? No tiene sentido que se conecte a mi organización una persona que está trabajando en Corea del Norte, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido. Yo no tiene por qué estar recibiendo tráfico de allá porque no tengo oficinas en Corea del Norte ni nada por el estilo, ¿sí? No tiene sentido que se conecte una persona que usualmente trabaja de 8 a 5, que se esté conectando a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Ese contexto yo tengo que validarlo. O una persona que está en este momento conectada en Bogotá, conectada a la red, a los 15 minutos está conectándose desde La Guajira o está conectándose desde República Dominicana. Por más que quiera esa persona irse de paseo, no lo va a poder hacer tan rápido. Entonces, esa conexión seguramente es una conexión fraudulenta y me va a generar un problema. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad de controlar eso. ¿Mm? Adicionalmente, como dice acá, las aplicaciones y los recursos están ocultos al descubrimiento y el acceso está restringido a través de una agente de confianza, minimizando el movimiento lateral. Este movimiento lateral es la fuente de todos los posibles ataques de ransomware, de robos, de brechas y robos de información, porque lo que hace el movimiento lateral es lo que yo les decía a ustedes ahorita previamente. Básicamente, cuando me robo unas credenciales, yo entro por ese túnel, entro por esa VPN, llego a la red y empiezo ya no a mirar qué usaba esta persona que se conectaba, sino a mirar qué otras cosas hay en la red. Ese es el movimiento lateral. Empiezo a mirar qué cosas más hay dentro de esa red, a descubrir esa red y a mirar qué cosas dentro de esa red están sin protección, ¿sí? Hace poco hubo un ataque,
muy visto en los periódicos, muy comentado, en el cual la fuente de ataque fue una máquina virtual que se creó temporalmente para hacer una prueba en una red. ¿Sí? Esa máquina se creó sin ninguna protección y esa máquina expuso la entrada al resto de la red. Como esa máquina estaba ahí, alguien que logró entrar a la red, logró ver qué estaba sin proteger, vio esa máquina virtual y a través de esa máquina virtual logró conectarse digamos, a los repositorios de confianza y logró generar bloquearlos, encriptarlos y hacer el ataque de ransomware que ya conocemos cómo funciona. Entonces, estas herramientas, estas herramientas de ZTNA, lo que hacen al final es eliminar la confianza implícita excesiva que a menudo acompaña a otras formas de acceso a las aplicaciones, como la VPN tradicional. En resumen, una VPN hoy en día no nos protege, pues nunca realmente lo ha hecho, pero porque estaba pensada realmente es para otra cosa. La VPN no es una garantía de que yo esté trabajando de manera segura. La VPN, por el contrario, se puede convertir en una ventana para que las personas entren. No es que no se necesite la VPN tiene un elemento muy importante que es el túnel, ¿sí? Que es el que permite que todo ese tráfico vaya encriptado, pero la VPN no sola no es capaz de proteger. Entonces, yo tengo que acompañarlo de una solución como un ZTNA para que esto sea capaz esta tecnología funcione de una manera segura. Entonces aquí está el ejemplo o la descripción gráfica de cómo es el acceso por VPN. Digamos que lo que hemos hecho cuando las personas se fueron es decirles, ustedes de su dispositivo puede ver su correo o puede entrar a la aplicación que tenemos acá sin ningún problema porque simplemente usted abre la VPN, se conecta y listo. Entonces la persona entra, activa su VPN, pero cuando activa su VPN, pues todo su tráfico va a ir por este lado, él va a ir por acá y todo el tráfico ya va a pasar desde este dispositivo a la red de la organización y de acá a la Internet pública. Yo voy a tener visibilidad sobre lo que esta persona está haciendo mientras está haciendo con el VPN, pero como tengo tanta gente trabajando de manera remota, pues lo que va a pasar es que aquí se me va a generar un cuello de botella, porque ya no solamente esta persona está haciendo cosas de la oficina acá, sino que probablemente está haciendo cosas personales en este dispositivo y todo este tráfico se va a ir por aquí. Fuera de eso, esta persona puede estar utilizando aplicaciones en la nube, puede estar utilizando un Teams, puede estar utilizando un Microsoft Office 365 o un Google o cualquier cosa de estas la está utilizando en la nube y esa persona, pues igualmente, este tráfico que podía ir por acá derecho, pues va a ir por acá y aquí se va a originar un cuello de botella. Lo que esta persona percibe es que eso es muy lento, entonces decide apagar la VPN. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los usuarios apagan la VPN para que esto funcione más rápido? Entran con la VPN apagado y efectivamente les va a funcionar mucho más rápido la operación en las aplicaciones de nube. Pero ¿qué va a pasar? Lo primero es que yo ya no voy a ver, o sea, esta visibilidad que yo tenía de este tráfico, ya no la voy a tener. Yo ya no sé este señor qué está haciendo. El señor está conectado con un dispositivo a aplicaciones mías que están en la nube, pero puede estar conectándose a otros sitios, incluyendo sitios peligrosos, y yo ni siquiera me doy cuenta. No lo puedo prohibir porque pues ya el agente, lo que me prohibía eso era un elemento que estaba acá, un elemento que es un firewall o un gateway, era el que limitaba el acceso a estos sitios peligrosos, pero ahora ese elemento, cuando tengo esto apagado, pues esto va derechito y la persona va a poder entrar a sitios peligrosos desde los cuales probablemente les puedan robar sus credenciales y cuando les roban esas credenciales, pues ya sabemos qué es lo que pasa con este túnel. Este túnel se va a convertir, va a dejar de ser un túnel y se convierte en una ventana por la cual cualquiera puede entrar. Entonces, se va a generar el robo de credenciales y el movimiento lateral. Entonces, las compañías de tecnología de redes pues han desarrollado varias soluciones de ZTNA. ¿Sí? Hay muchísimas en el mercado. ¿Cuál es la solución típica que hay? Básicamente lo que se hace es que ese gateway que existía dentro de la red de la corporación, dentro de la red de la empresa, pues ya se va a sacar de ahí. Ese firewall, ese gateway, ya probablemente no esté ahí o esté solamente para actividad local, pero lo que va a hacer la empresa es que va a tener un gateway en el cloud del proveedor. ¿Sí? Este proveedor que me vendía probablemente servicios de firewall y de fierros de ese estilo en mi data center, probablemente tiene una solución ZTNA y esa solución lo que hace básicamente es hacer lo mismo que hacía el firewall, pero lo hace desde la nube del proveedor. Entonces, al estar en la nube,
pues digamos que existe primero un aislamiento de mi data center, porque todo el tráfico va a llegar primero todo el tráfico y todos los requerimientos van a llegar primero a este cloud de este proveedor, ¿sí? Y desde acá se van a ir a la internet pública o van a ir a los recursos de la organización de ser necesario. Y voy a tener visibilidad de todo lo que hay. Sin embargo, para esta persona todavía sigue siendo posible apagar este túnel, apagar esta VPN, porque él todavía tiene una VPN aquí, una VPN que no lo lleva acá, ni lo lleva acá directamente, lo lleva a este punto. A este punto yo puedo hacer cosas que me lleven pues directamente a estos sitios o me lleven con mucho cuidado a estos otros sitios. ¿Sí? Pero el señor todavía puede apagar el agente y puede llegar a sitios peligrosos y sigue existiendo el riesgo. Si bien el riesgo ya no es tan alto porque mi organización está aislada por este señor, de todas formas este dispositivo está desprotegido. ¿Sí? Está desprotegido cuando el agente se apaga y eso se puede convertir en una fuente de riesgo si por alguna razón este dispositivo vuelve y entra por acá o vuelven y lo llevan físicamente acá a la organización donde de pronto no tengo todas las protecciones necesarias y acá puedo llevar un malware que pueda atacar. Entonces, esa es la implementación típica que hay. Tiene estas desventajas, pero es un modelo muchísimo más seguro que el anterior. Sin embargo, todavía tiene esta posibilidad. Digamos que hay muchas empresas que han implementado aquí una posibilidad de que este agente no se apague, de que la gente siempre esté activo y eso hace que, pues, digamos que todo el tráfico siempre tenga que ir por acá. ¿Sí? Sin embargo, el problema no es solamente el acceso. ¿Sí? Entonces, aquí hay un artículo, digamos que esta teoría ya la tenía desde hace un rato, pero en estos días hubo un artículo muy interesante que es este, se llama ZTNA is failing you if it is only providing remote access. O sea, lo que está diciendo esto es, el ZTNA le está fallando si solamente le promete acceso remoto. O sea, el acceso remoto no es suficiente. O sea, el acceso remoto es una parte, pero se requieren más cosas. Básicamente lo que eso dice es que, lo que este artículo dice es que se requieren tres pilares fundamentales. Lo primero es la parte de contexto, que ya habíamos hablado un poquito, pero es súper importante. El contexto básicamente es tener la posibilidad de controlar cómo me conecto, no solamente controlar a qué sitios visito, a qué sitios puedo entrar, sino controlar desde dónde me estoy conectando, que sea un contexto adecuado. Lo segundo es la parte de correlación. La correlación es la posibilidad de yo poder correlacionar lo que está ocurriendo en la red, lo que está ocurriendo en mis dispositivos, con toda la seguridad de mi red, ¿sí? Lo que está ocurriendo, o sea, los dispositivos hacen una navegación, se conectan, pero yo tengo una información de toda mi red, yo tengo que tener la posibilidad de correlacionar eso y de esa manera detectar comportamientos anómalos, tener herramientas que me den mucha visibilidad de lo que ocurre con mis dispositivos cuando están conectados a la red y cuando no están conectados también, tener esa posibilidad de esa visibilidad y tener la posibilidad de correlacionar eso para poder entender lo que está pasando y poder definir y ajustar mis políticas de acceso de una manera que siempre tenga la seguridad activa. Y luego habla de las funciones complementarias. Las funciones complementarias son elementos que me protegen en situaciones adicionales, como por ejemplo, algo que me proteja de que cuando yo esté trabajando por fuera de la organización, pues entre a sitios peligrosos, pero que sea dinámico, no sea solamente escribir unas direcciones de red en una, en, en una lista, en un whitelist, en un firewall, sino que sea algo muchísimo más dinámico, que pueda estar consultando fuentes si el sitio que la persona va a visitar es un sitio peligroso o no, cuál es el nivel de riesgo, ese tipo de cosas, y dependiendo de eso, le dé oportunidad a la persona de entrar o no entrar a sitios específicos. ¿Sí? Eso es un tipo de herramienta. El otro es el conocidísimo DLP, o es una herramienta que me va a controlar el tráfico para evitar que la data mía sea extraída, o sea, que analiza toda la data que va a salir, que está saliendo en el tráfico y evita que data importante para mí se extraiga. Y adicionalmente, pues la prevención de ataques a través del browser, como les hablaba yo a ustedes al comienzo. Revisar todas esas posibilidades de ataques. Entonces, esas soluciones, o sea, el ZTNA ya no se tiene que limitar solamente al acceso remoto, sino que tiene que tener todas estas cosas. ¿Sí? Eso, pues básicamente se logra garantizando acceso solamente de dispositivos seguros. Es una tecnología que se llama NAC o Network Access Control. Tener la posibilidad de tener visibilidad y correlacionar la seguridad y los datos de uso de la red, tener una herramienta muy poderosa de visibilidad y tener herramientas adicionales de protección de la navegación, como el DLP, como
el RBI esto quedó acá un poco mal, la prevención de intrusiones. Entonces ahí digamos que vienen las soluciones nuestras. Nosotros, ya seguramente algunos nos conocen por Secure Endpoint, pero nosotros también tenemos una solución que se llama Secure Access. Pero bueno, primero hablemos de Absolute. Absolute es una compañía que se encarga de proveer soluciones de ciberseguridad, más que soluciones de ciberseguridad, soluciones de ciberresiliencia, que se encargan de proteger los dispositivos y se encargan de prevenir ataques a los dispositivos. Acá tenemos dos soluciones, como les decía, Secure Endpoint, que está concentrada en lo que ocurre dentro del dispositivo y en proteger ese dispositivo, ¿sí? En no, entregarme la información de ese dispositivo, pero en protegerlo a lo que está ocurriendo adentro, en los sitios en los que está visitando, ubicado ese dispositivo, sitios geográficos, las aplicaciones que están adentro, que estén operando adecuadamente. Este tipo de cosas se pueden hacer con Secure Endpoint, pero hoy vamos a hablar de Secure Access. Secure Access es una solución ZTNA, o sea, es una solución que implementa todo este concepto del cual hemos venido hablando, ¿sí? Es una solución que se encarga de asegurarse que las personas se están conectando desde un contexto seguro a los sitios que se pueden conectar, que se deben conectar, y adicionalmente que están entregando a la organización toda esa analítica de todo lo que está ocurriendo con ellos en la red para que la organización tenga la posibilidad de entender claramente la red cuando las personas están trabajando de manera remota, ¿sí? Entonces, esta solución, Secure Access, pues es una solución que funciona más o menos como lo que explicaba yo ahorita. Tenemos un usuario que se está conectando de manera remota, entra por un túnel a una especie de gateway. Ese gateway me va a determinar si el tráfico va a los recursos de la organización o va a la Internet pública, ¿sí? Esto ya, yo aquí puedo crear pues lo que se conoce como un split tunnel, que básicamente lo que va a hacer es que cuando la persona va a ir a la Internet pública, pues no lo va a poner a pasar por acá otra vez, sino que más bien manda todo el tráfico directo, entonces esto elimina los cuellos de botella, ¿sí? Pero adicionalmente tiene un componente súper importante. Nosotros tenemos una serie de reglas que son las que controlan el acceso. Esas reglas usualmente residen o en el data center de la organización, en los firewalls, o residen en las soluciones ZTNA, en este gateway que está en un sitio central en la nube del proveedor, ¿sí? Esas reglas, como les decía yo ahora, si el usuario apaga su conexión, apaga su VPN, pues esas reglas ya no van a ser visibles acá y esta persona puede empezar a entrar a sitios peligrosos. Secure Access tiene una ventaja adicional, ¿sí? Secure Access va a correr, estas reglas van a existir dentro del dispositivo, van a estar siempre acá en el dispositivo. Yo no tengo que estar conectado a mi red para que, por ejemplo, él limite las zonas desde las cuales debe conectarse o que él evite que si yo no tengo actualizados los parches, entonces él va a poder evitar que yo me conecte a la organización, lo va a poder evitar desde el mismo dispositivo. No va a entrar a la red y validar, este señor no tiene los parches, entonces no lo dejo entrar y lo saca. No, lo primero que hace es validar aquí adentro que todo esté bien antes de dejarlo siquiera intentar este tráfico. Entonces, todas esas validaciones, todo ese control de perímetro de seguro va a existir dentro del mismo dispositivo, garantizando que el mismo dispositivo va a estar seguro, ¿sí? Y aquí ya no va a importar que el señor no tenga el acceso a esto, porque siempre va a estar controlando a dónde va el tráfico de este señor al tener las reglas acá presentes. Por otro lado, Absolute, el agente que corre en estos dispositivos es un agente que en los dispositivos Windows es un agente imborrable, ¿sí? Como ustedes habrán escuchado en otras reuniones, Absolute tiene una tecnología que se llama persistencia, que puede hacer que puede convertir las aplicaciones en aplicaciones imborrables. La primera, pues por supuesto, es el mismo Absolute, ¿sí? O las aplicaciones de Absolute. Entonces, el Secure Endpoint y Secure Access están protegidas por esa persistencia para evitar que esa aplicación pueda ser borrada o eliminada del dispositivo, ¿sí? Si alguien elimina el agente de Secure Access de un dispositivo, él automáticamente se va a reinstalar. Si alguien lo formatea el disco duro y le quita, en ese formateo le quita el agente de Secure Access, cuando se prende el dispositivo Absolute se va a volver a instalar. ¿Por qué se va a volver a instalar? Porque esta tecnología Persistence está basada en el firmware del dispositivo, es decir, está dentro del hardware de la máquina. Entonces, al estar dentro del hardware de la máquina es imborrable, ¿sí? ¿Cómo puede estar dentro del hardware de la máquina? Porque nosotros tenemos convenios desde el 2005 con 25 los 25 fabricantes de hardware más importantes del mundo para incluir dentro de sus máquinas esta tecnología, ¿sí? Y la tenemos patentada en más de 180 países en el mundo. Eso evita que el dispositivo pueda ser, que la información del dispositivo pueda ser borrada o pueda ser eliminada sin que Absolute esté
consciente de eso. Entonces, Absolute va a tener básicamente todo el concepto de ZTNA implementado, si quiere hacer todo este concepto implementado, pero con una protección a nivel de dispositivo muy interesante, porque Absolute corre en el dispositivo. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo Absolute? ¿Qué está entregando? Pues me está entregando primero una solución ZTNA, lo que ya les expliqué que era, o sea, una solución que me va a dar una conexión segura entre los usuarios y los recursos de la organización, que me va a proteger a los usuarios de riesgos en los sitios a los cuales visitan en la red, o sea, me va a evitar que una persona entre a un sitio peligroso. Sí, obviamente yo tengo que definir qué es para mí un sitio peligroso, pero pues una vez yo parametrice eso y lo defina, pues él va a evitar que yo visite esos sitios. ¿Sí? Va a proteger los seguros, los recursos de la organización, garantizando que solamente estos sean visibles y accesibles por los usuarios autorizados. O sea, la persona que entra por el túnel solamente va a ver las cosas que él puede ver, no va a ver no va a tener ninguna posibilidad de ver el resto de la red, que va a ser invisible para esa persona que logre entrar con las credenciales. Esta persona que entra por ahí siempre va a tener eso de manera invisible. Por otro lado, voy a controlar que el acceso se haga siempre de dispositivos seguros. O sea, voy a controlar el acceso para limitarlo solamente a los dispositivos que cumplen con los estándares requeridos por la organización. Por ejemplo, si yo digo los dispositivos tienen que tener actualizados los parches de Windows con máximo 15 días de antigüedad, esa regla la puedo configurar. Lo puedo configurar para que el dispositivo que entre no pueda entrar a la red, el dispositivo remoto no pueda entrar a la red hasta que no tenga actualizados los parches de seguridad, hasta que no tenga actualizado el antivirus, hasta que no tenga actualizados los elementos de protección que requiere para poder entrar a la red. Con eso me evito yo que una persona entre a mi red sin que tenga un dispositivo que cumple con lo que yo pido en mi red. ¿Sí? Eso me hace que el dispositivo entre siempre de una manera segura. Por otro lado, es una herramienta que me va a dar visibilidad total, como les decía yo a ustedes ahora. O sea, esta herramienta ya cumple con las cosas, los elementos adicionales que los expertos de Forbes recomiendan que debe tener una solución ZTNA. Es una solución que tiene los temas de acceso seguro del dispositivo, es decir, el contexto, tiene la posibilidad de visibilidad total y ahorita vamos a ver los add-ons que tenemos para la protección de la navegación remota. Entonces, esta persona va todo el tráfico, todo lo que esta persona haga cuando está haciendo cuando está trabajando de manera remota, va a ser siempre visible. ¿Sí? Bueno, entonces, esta solución, el Secure Access, pues está conformado vamos acá, por básicamente estos cuatro elementos. Lo primero es la parte del perímetro definido por software, que tiene la parte de ZTNA y la parte de NAC, o del control de acceso seguro. Tiene la parte de visibilidad, que es lo que nosotros llamamos Absolute Insights for Network, que es una herramienta que me da visibilidad total de todo lo que está haciendo la persona cuando está en la red y yo puedo saber por dónde va el tráfico, o sea, me da visibilidad total a nivel de tráfico, yo puedo saber a qué países va el tráfico de esta persona, puedo saber a dónde está entrando, a qué sitios está entrando, en qué momentos del día, si entra por el túnel o va por fuera del túnel ese tráfico, todo eso lo puedo saber yo desde mi herramienta de visibilidad. Por otro lado, tenemos obviamente, como les decía, no es que no se requiera la VPN, no es que no se requiera el túnel sí se requiere porque el túnel es el que me va a mandar la información encriptada, ¿sí? Pero ese túnel, Absolute tiene un túnel que está específicamente diseñado y optimizado para el trabajador móvil. ¿Por qué Absolute puede ofrecer eso? Porque Absolute se ha especializado desde hace mucho tiempo en esta solución de Secure Access en las empresas que tienen una alta movilidad, ¿sí? Empresas que tienen, por ejemplo, empresas de mensajería, ¿sí? Como UPS o como FedEx, utilizan Secure Access para la navegación de las personas que están trabajando de manera remota, entregando paquetes. Utilizan los departamentos de policía de Estados Unidos, casi todos, más o menos el 80% de los departamentos de policía de Estados Unidos utilizan Secure Access como herramienta de acceso remoto. Ellos tienen que garantizar que se van a conectar de manera segura a los sistemas de la policía, van a poder ver la información de las personas que están buscando de manera segura para que los hackeen no les hagan absolutamente nada y están utilizando esta herramienta. Adicionalmente, esta herramienta, como les decía, está optimizada para el trabajador móvil, entonces es una herramienta que utiliza mucho menos ancho de banda que un VPN tradicional. Es una herramienta que utiliza unos algoritmos de encripción más seguros que los de una VPN tradicional. Utiliza posibilidades de optimización del tráfico para herramientas que requieren un alto
un alto tráfico, como por ejemplo herramientas de videollamada o herramientas de llamada por voz, son herramientas que requieren cierto nivel de tráfico y que van a verse mejoradas sustancialmente cuando utiliza uno Secure Access, ¿sí? Entonces, porque van a ser transparente para las aplicaciones las caídas de la red. Entonces, eso hace que con las caídas de la red, obviamente las caídas temporales de la red, las caídas temporales, la conexión se mantenga o por lo menos no sea tan aparente para la aplicación, que esa aplicación se cayó y la aplicación no se reinicia. Esa conexión se cayó y la aplicación no se reinicia. Entonces, es un VPN, es un túnel que está pensado en ese trabajador móvil, está diseñado para él y por lo tanto una VPN que les va a garantizar que las personas que están conectándose de manera remota están conectándose de la manera más eficiente posible. Y finalmente, el componente Secure Web Gateway, que es una herramienta que tiene componentes y elementos que me garantizan que las personas cuando están navegando fuera de la organización van a hacerlo de una manera segura. ¿Sí? Aquí hay una serie de elementos que me van a permitir que los sitios a los cuales yo entro primero sean analizados antes de poder yo ejecutar ese sitio, que en algunos casos yo coja ese sitio y no lo ejecute en mi máquina directamente, sino que lo ejecuto en un contenedor que está en la nube y lo que yo veo en mi máquina es una especie de streaming de lo que está ocurriendo en ese sitio y eso de esa manera evito que código malicioso se ejecute en mi dispositivo. ¿Sí? Entonces, este Secure Web Gateway es un elemento que protege, que está diseñado para proteger el acceso desde cualquier dispositivo externo. Adicionalmente, es un elemento que está diseñado para proteger, tiene un DLP para la navegación. Entonces, está diseñado para evitar que información crítica de la empresa sea extraída a través del browser. ¿Sí? Sea extraída voluntaria o involuntariamente, sea extraída a través del browser. Entonces, aquí tengo estos 4 elementos de protección que cubre los elementos que decía Forbes que debería tener cualquier solución de VPN y adicionalmente, que conste que Absolute no pago ese artículo, simplemente es una coincidencia que vi en estos días que me pareció muy interesante, pero que demuestra que nosotros vamos por la línea correcta con el concepto del ZTNA, porque vemos que realmente es el sitio donde tenemos que garantizar la protección de la manera más segura en los dispositivos. ¿Mm? Les decía, es un VPN diseñado para trabajar específicamente en el trabajador remoto. Ya tiene optimizaciones para audio, video, no sé qué, y funciona en varios tipos de dispositivos. Funciona, digamos que Secure Endpoint es una solución que está diseñada únicamente para funcionar en Windows o en Mac OS. Secure Access es una solución que funciona también en dispositivos iOS, en dispositivos Android y en Windows y en Mac. ¿Sí? Adicionalmente en cualquier tipo de red. ¿Sí? En la red Wi-Fi, en la red de la cafetería, en la red de celulares por 4G, 3G, 4G o 5G, en cualquier tipo de red va a funcionar adecuadamente y para el usuario va a ser transparente que está utilizando ese tipo de red. Este perímetro definido por software, pues es una herramienta que me va a permitir limitar el acceso basados en usuarios, basado en aplicaciones, basado en rango de horarios, como les decía yo, basado en ubicación geográfica, o sea, solamente yo puedo limitar que las personas solamente entran a ciertas aplicaciones las personas que están ubicados en ciertos sitios y tengo hasta 26 variables más que me permiten crear reglas para que las personas se conecten de manera remota. Adicionalmente, pues la herramienta está de visibilidad que me va a dar un análisis de todo el desempeño y la parte de Secure Web Gateway que ya les explicaba cómo funciona, que básicamente es que cuando yo me conecto de manera remota, hago una petición a un sitio web, esa petición va a ir primero que todo al servicio de Absolute de Secure Web Gateway. Este sitio, si él encuentra que esta petición va a un sitio que es potencialmente peligroso, dependiendo de las reglas que yo ya he definido acá, entonces va a abrir la sesión en un servidor web de Absolute, no lo va a abrir en el del usuario, sino que la va a abrir acá. ¿Sí? Ese código se escanea y se renderiza para que pues para el usuario sea transparente. Y eso todo se despliega en un contenedor virtual que está protegido. ¿Sí? De esa manera, el código malicioso, si es que había código malicioso acá, se va a ejecutar en una máquina remota. ¿Sí? Y al usuario finalmente se le entrega básicamente un streaming. ¿Sí? El usuario va a operar con normalidad en la máquina, pero realmente lo que le está viendo es un streaming, él no está viendo la página como tal, él no está viendo la página que se construye en su máquina, sino que está viendo un streaming y de esa manera él evita que el dispositivo pueda ser contaminado por código malicioso que pueda existir dentro de páginas web. Ese código y ese contenedor se destruyen cuando el usuario termina la sesión. O
sea, el usuario terminó, hizo sus peticiones y terminó su sesión acá, cerró esa página e inmediatamente Absolute destruye este contenedor para que ese código no quede en ninguna parte. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí, alguna pregunta, David, antes de que de pronto demos una miradita rápida a la consola. No de momento. Si quieres ve pasando la consola y Ok, seguramente según nuestra experiencia ya al final empiezan a preguntar. vale, listo. Entonces voy a abrir aquí una sesión de una consola, un Igual segundo. vayan dejando sus preguntas allí, que enseguida que Juan Carlos termine la parte de la consola, vamos a estar respondiendo para cerrar. Entonces acá voy a entrar a compartir. Ahí están viendo mi consola. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, listo. Entonces acá, este es el sitio, esta es la consola normal de Secure Access, en la cual yo configuro, pues, cómo va a funcionar mi red. Aquí es donde yo configuro, pues, los dispositivos que se van a conectar. Bueno, el dispositivo realmente les instalo un agente y ese agente se va a empezar a conectar acá. Pero aquí es donde yo tengo visibilidad de mi red, de lo básico de mi infraestructura de red. Y aquí es donde yo voy a poder configurar temas como políticas. Lo primero es el acceso remoto seguro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es donde yo creo las reglas que van a verificar que el dispositivo no tenga amenazas de virus, que el antivirus esté instalado, ¿sí? Acá es donde defino yo. Acá es donde defino yo que los parches estén instalados y puedo colocar parches específicos que yo necesito que siempre estén activos. Puedo colocar acá en la regla ese parche. Puedo colocar que la auto-update de Windows esté habilitado, por ejemplo. ¿Sí? Si está deshabilitado, no lo deja pasar. Cuando se hizo el último scan, ¿sí? Entonces acá pues yo voy a verificar que el último scan ocurrió hace 30 días, por ejemplo. Entonces todas estas reglas son las que yo voy a verificar. Acá que la actualización haya sido por lo menos 30 días antes. Y adicionalmente verificar que la protección del antivirus, la protección en tiempo real, esté habilitada siempre. Entonces toda esta verificación la hago yo al comienzo. Yo puedo añadir reglas acá, este es un ejemplo. ¿Sí? Añadir o quitar reglas. Y acá es donde yo defino mis reglas de conexión. Entonces la persona que se va a conectar a través a través de esta ZTNA, pues siempre va a tener que en- entrar a evaluar todas estas reglas para asegurarnos que siempre está todo activo. Entonces, una vez ya esa persona está dentro de la red, pues yo ya le puedo empezar a limitar su red. Entonces, yo aquí puedo crear políticas. Esas políticas son políticas en las cuales yo defino temas como, por ejemplo, a qué sitios puede entrar, a qué sitios no puede entrar esa persona. Por decir algo, acá tengo unas reglas de ejemplo de unos contratistas. ¿Sí? Entonces, los contratistas verifico primero que no tenga conexiones, no tenga problemas de conexión. ¿Sí? Y luego verifico, por ejemplo, que el acceso de esta persona sea únicamente a estas direcciones. Entonces, si esta persona intenta entrar a una dirección distinta a esta, pues simplemente no lo va a dejar entrar. ¿Sí? No lo va a dejar entrar, todo el tráfico lo va siempre a activar acá. Ahora, cada vez, por ejemplo, aquí le tengo un reauthenticate user. Eso significa que cada vez que la persona intenta entrar a un sitio distinto de la empresa, voy a hacer una reautenticación. Y si tengo doble autenticación, pues él va a disparar una doble autenticación de esa persona. ¿Sí? De esa manera yo voy a garantizar que siempre esa persona, antes de entrar a cualquier aplicación de mi red, de mis recursos, a cualquier aplicación, no importa que esté dentro de la nube o esté dentro de mi data center, él siempre va a hacer una doble autenticación. Siempre va a pedir una doble autenticación en ese caso. Entonces acá es donde yo defino esas políticas y me aseguro de que las conexiones de red siempre se hagan de una manera completamente segura. ¿Sí? Y después de yo poder tener definido eso, pues ya va a empezar el tráfico, ¿no? Entonces ya va a empezar a funcionar la cosa y aquí es donde yo voy a poder ver, en esta herramienta es donde voy a tener visibilidad total de todo lo que está ocurriendo en mi red. ¿Sí? Acá tengo yo una herramienta que se llama Insights for Network, que me va a dar una serie de reportes, aquí hay una serie de reportes de todo estilo, que me van a mostrar cuál es el uso de esa red. Por ejemplo, yo tengo desde algo tan a nivel macro como saber o poder hacer una auditoría en tiempo real de a dónde se está dirigiendo el tráfico de la red en un momento determinado. Él me va a mostrar un mapa en el cual me va a decir la gente se está conectando a estos sitios. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo
todos los sitios a los cuales se está conectando. Acá tengo, de hecho, esto es un laboratorio, aquí tengo una conexión a Colombia, entonces, pues te puedo decir que no tengo nadie en este momento, entonces voy a mirar por qué Colombia, y voy a mirar aquí por qué Colombia, por qué tengo esta conexión a Colombia, y quién es el usuario que se está conectando allá, y entonces acá encuentro yo eh, las conexiones que son, esta persona, Chris Edwards, tiene unas conexiones de BitTorrent que están conectadas a estos sitios en Colombia. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, no, pero pues primero pues es muy raro, no deberíamos tener un BitTorrent ahí y puedo determinar qué debo hacer con este caso. ¿Sí? Yo puedo ver, bueno, quiero ver este dispositivo, quién es, o sea, quién es esta persona que tiene este dispositivo y empezar a analizar esa información. Para eso, pues puedo entrar acá al, al detalle de los dispositivos, ¿sí? Y puedo empezar a buscar cualquier dispositivo a donde se está conectando, cuáles son los dispositivos que hay, cuáles son las conexiones que cada uno tiene. Acá están, por ejemplo, las máquinas que tengo, no sé qué. Y aquí está el detalle de los dispositivos. ¿Sí? Entonces, ese dispositivo, por ejemplo, este era el de, que estamos viendo ahorita, el de Chris Edwards. Yo le entro acá y puedo entrar a ver detalles de ese dispositivo. Puedo entrar a ver quién es esta persona, dónde está, me va a dar la información de dónde está esa persona, acá es la actividad en los últimos 7 días, y me va a mostrar las actividades que esta persona ha tenido de red en ese dispositivo. ¿Sí? Acá me da los detalles de la máquina, cuál es la dirección que se está conectada, cuáles son los usuarios que están conectados ahí. ¿Sí? Me da la ubicación de red que tengo. Esto es un equipo de Windows que está en este sitio. ¿Sí? Acá tengo yo la visión, la foto satelital y puedo ver el detalle donde está ese dispositivo. Puedo ver, pues, si esta persona se está conectando, cuál es el performance de esa red, o sea, cuáles son las fallas que ha tenido esta persona en red. Si me parece a mí sospechoso que esta persona esté conectando, es probablemente porque se le están quitando, se le están robando a ratos la red, entonces probablemente tengo que mirar cuáles fallas de red ha tenido que puedan haber sido aprovechadas por alguien. Acá me da el total de fallas que ha tenido, ¿sí? Por usuario, por dispositivo, por plataforma. Toda esta información me la entrega. Entonces yo siempre tengo, como ven, tengo una visibilidad muy alta de todo lo que está pasando en la red, desde viéndolo a nivel mundial, por dónde está yendo mi tráfico, hasta el detalle de lo que está pasando en el dispositivo. ¿Sí? Puedo ver, por ejemplo, estábamos viendo ahora este tema del resumen de las conexiones de red, pero también puedo entrar a ver, por ejemplo, cuál es el túnel, cómo se está usando el túnel, o sea, por dónde está mandando la gente el tráfico. ¿Sí? Yo tengo acá una visión de todo lo que está, todo el túnel, cómo se está usando. Puedo saber a qué aplicaciones se están conectando y cuáles son los dispositivos, en qué horario, por ejemplo. Acá tengo yo qué tráfico se está yendo por dentro del túnel y qué tráfico se está yendo por dentro del túnel. Acá puedo saber yo cuáles son las aplicaciones que se están usando. Y acá tengo yo, por ejemplo, que alguien está utilizando Netflix. ¿Sí? Entonces puedo entrar aquí a ver Netflix y ver cuál es el tráfico, cuáles son los usuarios que se están conectando por Netflix y por dónde se está yendo el tráfico y en qué horarios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, pues realmente es un horario, están usándolo en tiempo activo y lo están usándolo por dentro del túnel. O sea, estas personas, ¿sí? Estos dos dispositivos que están acá están conectándose a esta aplicación y están mandando el tráfico por dentro del túnel. Esto pues me debe estar generando cuellos de botella en mi red y no debería estar pasando. ¿Sí? Entonces acá tengo las personas que se están conectando, aquí están las redes a las cuales, las URLs a las cuales se conectó, básicamente son las películas a las cuales esta persona se conectó y aquí puedo ver el tráfico y de acuerdo a eso pues definir reglas, ¿no? Pues probablemente crear una regla en la que todo el tráfico, si es que yo lo permito, pues sea únicamente por fuera del túnel para que no entre y me genere cuellos de botella y adicionalmente que solo esté permitido en este horario, ¿sí? Que no esté permitido en horario hábil porque pues está mal y sino que debería ser porque pues aquí está generándome problemas, sino que solamente debería estar en horario no hábil, ¿sí? Entonces, como ven, las posibilidades de visibilidad son muy grandes, las posibilidades de protección también, las posibilidades de protección de la navegación y del acceso de las personas cuando están por fuera de la red son muy grandes. Y lo que hay por hacer con esta solución, pues es una solución muy poderosa en cuanto a la protección de ese acceso seguro.
Pues Buenísimo, básicamente buenísimo. eso es lo que les quería contar. No sé si hay alguna pregunta, David. Sí, 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 claro, chévere. Mira, y casualmente sobre lo que estás hablando, aquí nos preguntan qué papel juegan los tableros de geolocalización en tiempo real en la solución de Secure Access. Básicamente saber dónde están los dispositivos físicamente. O sea, muchas veces cuando las personas se conectan a la red, utilizan VPNs o utilizan soluciones que enmascaren para que no pueda saber uno de dónde se están conectando. Tener la geolocalización me va a permitir a mí saber desde dónde se está físicamente conectando y adicionalmente me va a permitir crear reglas que limiten ese acceso, o sea, que las personas que están conectándose fuera de las zonas que yo tengo permitida o fuera de las ciudades que yo tengo permitido, pues no los deje conectar. Buenísimo. Mira, tenemos varias preguntas aquí que ya, de hecho, sé que las respondiste durante la presentación, sin embargo, las voy a ir haciendo porque son como muy puntuales. Nos preguntan, si ya tengo Absolute con tecnología persistente, ¿cómo se agregaría esta solución? Esto es un, ¿Cuánto tiempo demora en configurarse y desplegarse? ¿Y cómo es el costo del licenciamiento? vale, bueno, muy buena pregunta y lo importante es que Secure Endpoint es una solución diferente, lo que pasa es que ese equipo donde corre Secure Endpoint pues ya tiene la persistencia, entonces ahí se va a hacer imborrable Secure Access. Podemos instalar Secure Access en ese dispositivo. La instalación depende, o el tiempo de instalación depende de el tipo de instalación que se haga. Secure Access se puede instalar on-premise, es decir, en el data center del cliente, se puede instalar en la nube, ¿sí? En la nube nuestra propia, o se puede instalar en on cloud del cliente, es decir, en la nube del cliente. El tiempo de instalación en el nube nuestra, pues es un tiempo muy corto, realmente es un tiempo de más o menos 2 o 3 días, por mucho, mientras básicamente el problema está más por el lado de configurar Que la, vale la decir que está soportada por Amazon AWS, ¿no? exactamente. Pero bueno, el cloud de Secure Access realmente corre en Azure, no en AWS, corre en Azure, Ajá. y la instalación ahí pues se demora, realmente muy sencilla, es algo que máximo dura 2 o 3 días, ¿sí? Mientras se configuran las reglas y mientras se configuran los usuarios, ese tipo de cosas. Eh, Ahí lo que puede ser un poquito más demorado es la instalación el acceso, porque obviamente Secure Access tiene que poder acceder a la red del cliente. Por ejemplo, si tiene que darle permisos a un usuario que está en el dominio, un usuario que está remoto y está en el dominio, pues tiene que poder entrar al dominio a validar que ese usuario sí existe, ¿sí? Entonces, eso implica que hay agentes o cosas de Secure Access que tienen que tener acceso a la red del cliente y a veces eso es difícil de configurar o pues no difícil, pero pues hay que conseguir permisos y cosas de eso. Depende pues de la organización. Cuando es on-premise puede ser un poco más complicado porque on-premise necesita que asignen unos servidores, ¿sí? Hay que asignar unos servidores obviamente. Esos servidores pueden ser virtuales, pero hay que asignarlos, ¿sí? Hay que, obviamente ya los temas de direccionamiento, porque ya la aplicación va a estar corriendo dentro de la red del cliente. Los temas de direccionamiento pues son un poquito más complejos, puede ser un poquito más enredado la configuración porque ya estamos trabajando dentro de la red del cliente y eso pues a veces puede ser sensible, o sea, mover las cosas dentro de la red puede ser, dependiendo de qué tanto haya que mover o qué tan compleja esté la configuración de red, pues puede demorarse un poquito más o un poquito menos, pero digamos, si no está tan compleja la cosa, pues puede ser algo de una semana más o menos en implementarse. Ahora, la instalación en los dispositivos como tal de la gente para que se conecte a Secure Access, eso es una instalación que se demora 5 minutos o menos. O sea, eso es una cosa muy sencilla. Es una gente que se descarga de internet, se coloca en el dispositivo y se demora pues muy poquito. Realmente es una instalación bastante sencilla. Como les decía, se puede instalar en dispositivos Windows, en dispositivos Windows 10 o 11, en dispositivos Mac OS, en dispositivos Mac OS, en iCloud o en Android, cualquiera de esos. Buenísimo, buenísimo. Con el tema del costo, sí, eso sí se lo dejo a los comerciales. Básicamente podemos tener una reunión en la cual se les puede explicar, hablar un poquito más de ese tema de costos, pero esa información sí no la tengo para esta sesión. Claro, claro. Y varía, ¿no? También depende Varían, del tipo de depende del servicio. número de dispositivos y el tipo de servicio, de si requieren ese apoyo para la instalación, de todo ese tipo de cosas, puede variar. Correcto, correcto. Listo. Nos preguntan, ¿cómo Secure Access prioriza la conectividad segura y la resiliencia? Bueno, la resiliencia es un concepto que está principalmente en Secure Endpoint, ¿sí? Secure Endpoint tiene el tema
de la resiliencia de aplicaciones, que básicamente lo que permite es que si una aplicación se desinstala o se corrompe, Absolute Secure Endpoint la puede reinstalar. Y hay una lista de aplicaciones enorme que Absolute puede reinstalar. La primera es Secure Access. La Secure Access es la primera, de hecho fue la aplicación con la cual se hizo la prueba inicialmente. Y lo que hace Absolute es que básicamente si alguien borra a la gente de Secure Access por cualquier razón, el Secure Endpoint lo que va a hacer es reinstalarlo automáticamente. ¿Sí? Ahora, por otro lado está la persistencia. La persistencia es diferente a la resiliencia. La persistencia es la herramienta que está dentro del firmware del dispositivo y que lo que va a hacer es evitar que Absolute como tal sea borrable. O sea, siempre que alguien desinstale Absolute, alguna de las aplicaciones de Absolute, él automáticamente se va a dar cuenta que ese dispositivo debería tener Absolute y lo va a reparar o a reinstalar. Se va a conectar a la consola de Absolute, va a descargar el agente y lo va a reinstalar. Entonces aquí quiere decir que básicamente eh, la persistencia no deja que se borre Absolute y Absolute en Secure Endpoint, en su solución Secure Endpoint, no deja que se borre Secure Access. Ajá, así es. Ok, entonces sí tendríamos como un muy buen blindaje allí teniendo las dos soluciones juntas, ¿no? Estaríamos Sí, claro, garantizando siempre por una supuesto. VPN arriba, una solución que siempre está disponible, que nadie la puede quitar y la puede borrar, que si la borran se va a reinstalar. Entonces, una muy alta tasa de seguridad allí, ¿no? Ujú, exactamente. Buenísimo, buenísimo. Creo que esto ya lo comentaste, pero ¿qué diferencia hay entre Secure Access y otras soluciones de VPN para trabajadores remotos? Bueno, la principal diferencia es que las reglas, todas las políticas de conexión y de permisos y las restricciones que tiene el empleado están a nivel de dispositivo. Es decir, están presentes en el mismo dispositivo. Entonces eso hace que el empleado no pueda decir yo apago el VPN y ya me puedo conectar a donde yo quiera. No, no lo va a poder hacer. Va a estar siempre ahí. Esa es la principal diferencia. La segunda es lo que ya hablamos de la persistencia. ¿Eh? Absolute Secure Endpoint, Secure Access, perdón, es una solución persistente. ¿Eh? Entonces, no, en dispositivos Windows no es posible borrarla. Eh, y la tercera diferencia es esta parte que estamos viendo de visibilidad. La parte de visibilidad es un concepto que no es muy frecuente en las soluciones de Zero Trust Network Access. Las soluciones de Zero Trust Network Access, como decía el autor que estábamos ahorita, se enfocan mucho en resolver los temas de acceso remoto, pero poco en tener las herramientas para tener visibilidad y mejorar las políticas de acceso que yo tengo. Estas herramientas, a la final, lo que me permiten a mí es mejorar esas políticas. Por ejemplo, yo aquí estaba viendo algo que mostraba que las personas estaban entrando en Netflix, pues yo con esto ya voy a poder crear reglas, después de ver esto, voy a poder crear reglas que limiten ese acceso, lo dejen en ciertas horas o lo prohíban del todo o lo coloquen solamente en ciertas personas. Todo ese tipo de cosas lo voy a poder definir de una manera más fácil, más dinámica si tengo esta herramienta. Por otro lado, Secure Access está creciendo mucho como solución y viene incorporando temas muy interesantes que los vamos a ver dentro de poco, en un concepto que se llama Data Monitor, que ya va a implementar temas de inteligencia artificial para empezar a reaccionar y a aprender del comportamiento de la gente, del comportamiento de la gente en la red y poder empezar a ofrecer una solución mucho más segura, basada ya no solamente en las reglas, es decir, en la inferencia de reglas, sino en el comportamiento de la gente, va a aprender del comportamiento del usuario. Es una solución que se va a liberar más o menos a finales de este año y va a estar incluida acá y va a ser obviamente todo un gran apoyo para la seguridad de las empresas. Perfecto. Básicamente, esto no soporta entonces solamente lo que es toda una infraestructura tecnológica, sino a nivel de inteligencia de negocios te permite tomar mejores decisiones basadas en datos. Ujú. Correcto. Súper. Bueno, tenemos dos más y cerramos. Este es súper importante, va amarrada a eso al tema de los datos. Dice qué tipo de informes avanzados proporciona Secure Access sobre el tráfico de red. Bueno, Básicamente, esto se puede exportar, Juan Carlos, se sí, puede sí, colocar todo para se que puede se... exportar. Ujú. Toda esta información es posiblemente es exportable. Igualmente, Secure Access tiene un API que permite conectarse y extraer información. Toda esta información queda guardada en servidores básicamente optimizados. Tiene un data warehouse y una herramienta de exposición diseñada específicamente para que esto funcione muy rápido y muy bien, como lo están viendo acá. Y Absolute pues siempre tiene la posibilidad de monitorear el tráfico para cualquier cosa. ¿Sí?
Aquí en el ejemplo hablamos del tema del destinos, de tráficos de destino, pero también podemos mirar cuál tráfico se ha bloqueado, puedo mirar los detalles de eso, o sea, por ejemplo, acá a ver si yo he bloqueado tráfico, a dónde lo he bloqueado y a quién se lo he bloqueado, ¿sí? Eh, Todo ese tipo de cosas las puedo hacer a, a nivel de tráfico todo el tiempo. O sea, aquí, por ejemplo, puedo ver yo cuáles son las sesiones que bloqueé. Acá tengo unas sesiones que bloqueé, aquí unas de riesgo alto y otras de riesgo bajo. Aquí por grupos de reputación, ¿sí? Por reputación que no, por ejemplo, sitios peligrosos, sitios de redes, todo este tipo de cosas las puedo monitorear. Siempre tengo la posibilidad de monitorear con mucho detalle el tráfico de la red. Buenísimo, buenísimo. Y, ok, ajá, la pregunta final. eh, ¿cómo Absolute Secure Access implementa entonces Zero Trust Network Access? Pues básicamente toda la solución está basada en ese concepto. Como les dije yo a ustedes, tenía acá la parte de perímetro definida por software, ¿sí? Es toda esta gestión de políticas en la cual yo puedo crear políticas que controlan el acceso de una manera segura a los sitios que yo quiera definir. Estas políticas yo las puedo, no solamente definirlas acá, crearlas para ciertos dispositivos, como por ejemplo esta que tenía acá para contratistas, sino que estas reglas yo las puedo asociar a diferentes usuarios. Entonces, de esa manera yo puedo crear reglas y puedo definir condiciones específicas para que sean ciertos usuarios los afectados por esa regla. Y de esa manera, al cruzar yo usuarios y reglas, voy a delimitar de una manera muy baja la superficie a la cual se puede conectar, la exposición de superficie de riesgo que tiene la red. Como acuérdense que el ZTNA lo que añade es una mucha mayor granularidad a las restricciones de acceso remoto, ¿sí? El VPN básicamente no tiene ninguna restricción. La gente entra con la clave ya, entra a donde pueda, a donde la red se lo permita. El ZTNA va mucho más allá de eso, no solamente es que el usuario tenga una autenticación, sino que el usuario va a poder, dependiendo de quién es, va a poder entrar a un sitio o a otro dentro de esa red. Y solamente va a ser visible eso, no va a ser visible nada más. O sea, la persona, si esa persona lograra entrar a la línea de comandos y hacer un comando, un ls config o cualquier comando de estos que sirve para descubrir la red, no le va a salir nada, no le va a funcionar porque él solamente tiene autorizado ver cierta parte de la red. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Juan Carlos, vamos cerrando. No tenemos más preguntas de momento. Creo que estuvo muy, muy, muy bueno. Como siempre, cero, cero, cero decepción de tus presentaciones. Al contrario, agradecerte por toda esa sapiencia que en cada presentación nos entregas. Si puedes, por favor, colocar allí nuestros contactos. Señores, esto que vieron aquí es súper importante. Esto es un marco de ciberseguridad que está tomando cada vez más fuerza dentro de todos los parques tecnológicos de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque simplemente funciona. Simplemente funciona. Funciona tener todo este tipo de restricciones, funciona tener todo este tipo de controles y medidas para ser más fuertes y resilientes y evitar ataques que cada día son más populares, son más frecuentes, ocurren con más énfasis y fuerza, dado que inclusive la inteligencia artificial está apoyando todo esto. Los queremos invitar muy, muy, muy gratamente a nuestro próximo evento que va a estar hablando, en donde vamos a estar hablando de técnicas de scripting. Todo lo que es, si ya han estado en alguno de nuestros seminarios, saben que Absolute tiene una capacidad muy poderosa que es la de lanzar scripts. Entonces, Absolute cuenta con una cantidad de scripts predeterminados en una librería interna. Sin embargo, tiene la posibilidad de que ustedes puedan crear los suyos propios. Vamos a estar viendo ejemplos prácticos, vamos a estar viendo todo alrededor de este tema. Entonces, por favor, escaneen el código QR o hagan un screenshot, luego lo escanean y se inscriben. Y si quieren contactarnos, le estamos dejando allí nuestros contactos también porque es súper importante que cualquier duda que tengan alrededor de la solución de Secure Access, inclusive si la tienen alrededor de Secure Endpoint, nos contacten, nos escriban, nos llamen, nos digan, mira, quiero una demo de esto, creo que esto le hace sentido a mi empresa. Pienso que la VPN que estoy usando sí tiene toda la razón. Esto, los trabajadores viven y mueren apagándola porque entonces dicen que se les pone la conexión lenta, X o Y, y se la pasan conectándose de sitios
peligrosos o de sitios no muy seguros, porque generalmente ahorita la oficina está donde vayamos con nuestro dispositivo, ¿no? No está ya en un lugar físico como estaba antes. Algunas sí volvieron, la mayoría les aseguro que no, porque se dieron cuenta que así también podían operar. Entonces, por favor, Carlos, coloca ahí la lámina de nuestros contactos. Escríbanos, igual van a estar recibiendo esta presentación, la grabación del evento y cualquier duda, de verdad que estamos a sus órdenes. Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Vale, no, muchas gracias a todos por el tiempo, por la paciencia a la explicación. Espero pues que les haya gustado y espero que muy pronto nos veamos en una prueba de concepto o en una implementación de la solución. Estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Estén muy Hasta bien. luego.